Vamos a ir al Antiguo Testamento, Primera de Reyes 18, 30 al 37. Primera de Reyes 18, ahí está el mensaje que Dios ha dispuesto para el día de hoy. Primera de Reyes 18, 30 al 37. ¿Ya estamos? Ok. Vamos a leer entonces. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el arca del Señor, que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, uno por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo: tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieran 12 medidas de grano. Preparó la leña y también destazó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que le llenaran 4 cántaros con agua y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña. Y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Esto lo hicieron una y otra vez, y el agua corría alrededor del altar hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Hasta ahí, mis hermanos. Como siempre lo hago, encomendarme en el Espíritu del Señor, y pues usted puede orar por usted y también puede orar por mí. Señor mi Dios, nos disponemos a tu palabra, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, que tú te manifiestes, Señor, que tú con tu Santo Espíritu, así como dice tu palabra, dice que tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y de la misma manera, Señor, te pido que tú lo hagas en este día a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aún de los que están en casa, Señor, háblales. Háblales, Señor, porque para ti no hay barreras, no hay impedimento, no hay ningún impedimento, Señor. Tú estás aquí con nosotros, tú estás también con los hermanos, aún en diferentes países donde pueden estar escuchando, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Dame de tu gracia, denos de tu gracia para poder escuchar. Denos ese oído para poder escuchar, Señor, tu palabra, Señor mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. No sé si cuántos de nosotros hemos escuchado o hemos leído esta historia. Esta historia tan maravillosa, mis hermanos, donde Isaías da a conocer quién es el verdadero Dios en un pueblo que se había inclinado a la idolatría, a un pueblo que había dejado a su Dios para poderse inclinar a ídolos, y además de eso también las amenazas que estaban recibiendo. El día de hoy sabemos, ¿verdad? Y hemos escuchado las noticias como que las aguas están volviendo a la normalidad con lo que está pasando en esta ciudad de Minneapolis, y le damos gracias al Señor por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, según el contexto, en estos versículos que hemos leído, usted puede leer en su casita toda la historia, ahí en el capítulo 18, a partir del capítulo 18. El contexto de este versículo, mis hermanos, de lo que estaba pasando en esta historia, el pueblo de Israel estaba siendo perseguido. Todo el pueblo de Israel estaba siendo perseguido
por una mujer Jezabel y su esposo que era el rey en aquel tiempo. Es más, el profeta Isaías también estaba siendo perseguido, estaba siendo localizado para matarlo. Pero gracias, mis hermanos, gracias al Señor, que ahí habían también hombres que amaban al Señor. Y había un siervo, ¿verdad? Un siervo que amaba al Señor. Dice que él ocultó a 100 profetas para que no fuesen asesinados por esta mujer Jezabel. Y entonces, de una u otra manera, mis hermanos, en este acontecimiento, cuando Isaías llamó al pueblo, reunió al pueblo para demostrar quién era realmente el Señor, porque estaban siendo perseguidos, el pueblo, puedo ver que el pueblo se había inclinado a los Baales o al pueblo, o más bien a los ídolos. Ya no tenían esa confianza plena en Dios. Y bueno, por la persecución, ¿verdad?, que estaba pasando en ese tiempo por esta mujer Jezabel. Esa mujer fue una mujer que todos le tenían miedo porque asesinaba, así como he comentado, ¿verdad? Ella asesinó a todos los profetas de Dios. Entonces había este temor. Tal vez algunos de los pueblos, del pueblo de Israel, tal vez algunos adoraban a Baal por temor, por no perder la vida en ese tiempo, pero algunos también lo hicieron, pues ahora sí que en sus 5 sentidos, ¿no? Abandonaron totalmente al Señor. Y entonces, mis hermanos, con todo lo que nosotros hemos estado pasando, creo que hay un momento, mis hermanos, en que nosotros podemos tal vez dudar de Dios y decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos protege? ¿Por qué Dios es ajeno a lo que está pasando, a lo que pasó con nuestras familias, a lo que pasó con nuestra gente? Y así podemos cuestionarnos y dudar de Dios y alejarnos de Dios. En este tiempo, mis hermanos, el pueblo estaba totalmente alejado de Dios. ¿Por qué creen ustedes que el altar dice que Isaías dice que llamó al pueblo y construyó un altar? Eso quiere decir que el pueblo de Israel ya no adoraba a Dios. Ya no había un altar para adorar a Dios. Y aquí podemos nosotros a meditar, ¿verdad? Con todo lo que ha estado pasando, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi comunión con Dios? ¿Será que Dios sigue siendo mi Dios después de todo esto, mis hermanos? Después de todas las cosas que han estado pasando, y por supuesto podrían seguir pasando más cosas, ¿no? ¿De dónde o quién es nuestra esperanza? ¿Quién es el que nos sustenta? ¿Quién es el que gobierna nuestro corazón? Tal vez podríamos estar pasando, por ejemplo, como este pueblo estaba huyendo, e incluso el profeta Isaías, él se ocultaba también, estaba oculto. ¿Elías o Isaías? Elías, sí, aquí está. Perdón, disculpen. Entonces Elías, el profeta Elías, mis hermanos, él se ocultaba. Y además de eso, fíjense nada más, además de eso, dice que había estado pasando años también de sequía y de hambruna. No había caído ninguna gota de lluvia en ese tiempo. La gente estaba totalmente en escasez total. Y entonces, ¿por qué razón Dios permitió esta escasez o esta hambruna o esta falta de lluvia, mis hermanos? Bueno, por una simple razón, porque el pueblo, su pueblo, dejó de confiar en el Señor. Ya no confiaban en Él. Y por eso Dios también permite las cosas, mis hermanos, para que el pueblo o una o de otra manera nosotros volvamos al Señor. ¿Sí o no?
Eso permite el Señor, mis hermanos. Incluso un hermano me preguntó, ¿no? Me dice, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento, por qué es que permitía que su pueblo era asesinado? ¿Por qué permitía que el pueblo era perseguido? Entonces, la simple respuesta que yo le dije es que Dios no quiere que nosotros seamos perseguidos, no quiere que nosotros suframos dolores, ¿verdad? Pero a veces nosotros permitimos, a veces nosotros nos alejamos de Dios. Y al nosotros alejarnos de Dios, alejarnos de la protección de Dios o darle la espalda a Dios, automáticamente nosotros nos vamos o elegimos la ruina. Elegimos el desastre, elegimos las calamidades, elegimos la enfermedad, elegimos, hablando espiritualmente. No quiere decir que si usted está enfermo en este momento es porque usted se ha alejado de Dios. Aunque este es otro tema, ¿verdad? Sabemos, mis hermanos, que las enfermedades, no estamos libres de la enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo totalmente contaminado. El cuerpo crece, nace, crece y poco a poco también va perdiendo una vez más sus fuerzas. Eso es la ley de la vida después del pecado. Entonces aquí, mis hermanos, Elías dice que arregló el altar de Jehová, que estaba ¿qué? Arruinado. Que estaba arruinado. El altar, mis hermanos. El altar era, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, era un altar donde se adoraba a Dios, donde, no me quiero adelantar, pero quiero darles a entender un poquito al respecto de esto. El altar era donde se ofrecía un sacrificio especialmente para Dios, donde se mataba un animal y se ofrecía ese sacrificio y se adoraba a Dios. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel en este tiempo ya no adoraban a Dios. El altar estaba arruinado y destruido. Estaba abandonado. Cuando usted escucha la palabra arruinado, ¿qué es lo que se le viene a usted en su mente? Cuando dice, está arruinado, ya no sirve. Hay que arreglarlo, está destruido. Algo quizás que se ha descuidado. Se descuidó algo. Es como, por ejemplo, hay algunos que dicen, mi matrimonio está destruido. Ok, está arruinado mi matrimonio. ¿Qué es lo que dejamos de hacer ahí cuando un matrimonio, una relación está destruida? Aquí, mis hermanos, no es cualquier cosa que estaba arruinado. No era un auto, no era un instrumento de lo que estaba arruinado en este tiempo. Estaba arruinado el altar donde Dios era adorado, donde Dios se manifestaba a su pueblo. Ya no, el pueblo de Israel ya no tenía una relación con su Dios. No había adoración, no había reconocimiento de Dios, no había sacrificios a Dios, no había reconocimiento de pecados. Estaba totalmente, el pueblo de Dios estaba totalmente perdido. Pero Dios, mis hermanos, no es que Dios los abandonó, ellos abandonaron a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la muestra. En el profeta Elías, Dios, por eso dice, al final que leímos, dice, yo hago nada más esto por las cosas que tú me has dicho, eso hago. Dios, entonces, a través de su profeta, Dios se estaba mostrando a través del profeta, pero el pueblo ya no quería escuchar a Dios.
ese altar estaba totalmente arruinado. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu relación con Dios? Los que nos están escuchando, ¿cómo está esa relación con Dios? ¿Será que nos adoramos? ¿Será que oramos al Señor? No importando lo que esté pasando en nuestra vida. ¿Será que reconocemos nuestros pecados? ¿Será que tenemos una comunión con Él? Fíjese la palabra cuando dice aquí arregló. ¿Qué significa la palabra arreglar? Esta palabra me sorprendió porque tal vez de los que estudian la Biblia van a entender algo al respecto. Esta palabra viene de una palabra hebrea, mis hermanos, que significa Rafa. ¿Qué significa Rafa? Dios mismo se llama de esta misma manera. Yo soy Jehová, tu Dios Rafa. ¿Saben qué quiere decir Rafa? Sanador. Cuando Elías arregló el altar, fíjese qué es lo que estaba, la palabra arreglar es la palabra Rafa. Estaba sanando, estaba reparando. Significa también curar, significa restaurar. Es la palabra arreglar. Es cuando usted arregla, cuando, por ejemplo, el ejemplo que les hice, mi matrimonio está arruinado. Entonces, cuando usted arregla, hay algo ahí que sana, que hay algo ahí que se repara, que entra en una restauración. Pero aquí la palabra Rafa se refiere al sanador, pero el sanador de salud. Por ejemplo, cuando Dios curaba a un enfermo, se le llamaba el Dios Rafa. Cuando curaba una enfermedad, cuando curaba una lepra, ellos decían: aquel que sana, el Dios Rafa. Esa palabra también, mis hermanos, el participio de esta palabra, que es rofe, es la palabra que se usa para un doctor. Entonces esta palabra principalmente denota, mis hermanos, sanidad física. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Hay que arreglarlo para que sea restaurada, para que sea sanada, para que sea curada. La primera mención de Rafa en la Biblia aparece en Génesis 20:17, no lo busque. Se refiere a incuestionablemente la cura de una condición física. En Génesis 20:17, ahí voy a contar un poquito de lo que sucedió en Génesis 20:17. Dice que Abraham, mis hermanos, cuando él viajaba hacia la tierra prometida, viajaba con su esposa. Dice la Biblia que Sara era una mujer hermosa. Entonces, para que Abraham él pensó de esta manera: para que yo no fuese asesinado por tu culpa, o sea, por tu belleza, no por tu culpa, sino que por tu belleza, porque cualquier rey que te viera te va a querer para su esposa. Entonces tú vas a decir que tú eres mi hermana. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces dice que Dios mandó una enfermedad, o enfermó a todos de ese pueblo, de ese rey, cuando apartaron a Sara. Entonces, y el rey se cuestionó por qué esa calamidad. Es más, Dios cerró el vientre de las mujeres de ese pueblo. Ya nadie podía concebir. Entonces, hasta que Dios se le manifestó a ese rey, y entonces el rey recibió ese mensaje. Entonces llegó con Abraham: oye, ¿qué me has hecho? ¿No?
Entonces, lleva a tu mujer, ¿no? Aléjate, llévate mejor a tu esposa. ¿Por qué me ocultaste eso? Entonces dice que inmediatamente Dios sanó. Dice que Dios sanó el vientre de las mujeres. Entonces ahí está la palabra Rafa, el Dios sanador. Eso es lo que hizo, mis hermanos, Elías. ¿Cuándo qué? Cuando arregló el altar. Trajo ¿qué? Sanidad al pueblo a través de Dios, a través de la relación con Dios. Elías reparó, reparó, mis hermanos, ¿qué cosa? El altar de Jehová. Ahora, tenemos que entender, aunque ya lo dije un poquito al respecto hace ratitos, qué es lo que era un altar, qué se hacía en un altar. El altar, mis hermanos, en el Antiguo Testamento es un lugar de sacrificio. La raíz de esta palabra es sabash, que significa matar, sacrificar, ofrecer un animal. Si nosotros leímos, ¿verdad? Dice que Elías construyó, ¿ok? Arregló el altar y ¿qué dice? Y partió el toro, ¿ok? Partió el toro para hacer como un sacrificio a Dios. Ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto del Antiguo Testamento? El hermano está queriendo decir que yo mate ahorita que llegue a mi casa, ¿verdad? Un animalito. No, ahorita vamos a entenderlo, mis hermanos. Entonces los altares tuvieron gran importancia, mis hermanos, en las vidas, por ejemplo, en la vida de Noé, en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, en la vida del rey David, en la vida del rey Salomón. Ellos edificaban altares para Dios, para honrar a Dios, para que Dios de una u otra manera sintiera esa adoración de su pueblo a través de los sacrificios. En la Biblia, mis hermanos, en la Biblia, el altar, fíjese, el altar era un lugar de matanza. Es una estructura sagrada de piedra o de tierra utilizado para ofrecer sacrificios, adorar y establecer, fíjese muy bien, era un lugar para ofrecer los sacrificios, pero también para adorar y establecer comunión con Dios, simbolizando la expiación del pecado, o sea, simbolizando el perdón de pecados. Eso era, para eso era los sacrificios, los toros, era para perdón de pecados. Lo que Elías estaba haciendo aquí era restaurando esa comunión con el pueblo de Dios, con el pueblo, a través del sacrificio. Por eso, si se acuerdan que cuando leímos dice que él llamó al pueblo, hey, vengan. Quiere decir que el pueblo estaba disperso, estaba regado. Ellos ya no tenían comunión con Dios. Entonces él reunió, ese altar era un lugar para ofrecer sacrificios, pero también para adorar y establecer una comunión con Dios, simbolizando ese sacrificio como expiación. ¿Qué es expiación? Es la paga de tus pecados. Es expiación del pecado de la congregación. Esto representa un punto de encuentro entre la divinidad de Dios y del ser humano. O sea, era un punto de encuentro donde Dios se manifestaba con su pueblo, donde Dios hablaba al pueblo. Recordemos con Moisés, ¿no? Moisés subía al monte Sinaí y dice que se escuchaban truenos. Más adelantito vamos a comentar al respecto de otros eventos, acontecimientos que sucedieron a través de un altar. ¿Cómo estaba este altar? Se dice que estaba arruinado. ¿Ok? Ya escuchamos la palabra
arreglar, ¿ok? Ya sabemos qué es arreglar, es sanar, es reparar, es enmendar, es restaurar la salud. En este sentido se refiere, esta palabra es usada más para restaurar una salud, para que cuando alguien está enfermo sea restaurado. Ahora, la palabra arruinado. ¿Qué significa la palabra arruinado? La palabra arruinado es tirar hacia abajo o a pedazos, es romper, es destruir. O sea que el altar del Señor estaba hecho pedazos, estaba roto, destruido, arruinado, asolado. ¿Qué quiere decir asolado? Abandonado. Estaba abandonado, estaba derribado, desbaratado. Así estaba el altar de Dios. En este acontecimiento ya era 3 años de hambre. Durante todo este tiempo, mis hermanos, Elías, como portavoz de Dios, no tenía un mensaje para el pueblo. En estos 3 años, la relación de Dios con su pueblo estaba, ¿qué? Destruido, roto, tirado, abandonado. Estaba enfermo. Incluso, mis hermanos, cuando no hay sanidad de la enfermedad que llega, muerte. Esa relación con Dios estaba totalmente muerta. Pero el mismo Dios, mis hermanos, estaba hablando por medio de aquellos campos estériles, el desierto, los cielos cerrados. De ahí Dios también les estaba hablando a su pueblo, pero ellos no entendían el mensaje. Cuando algo pasa en nuestras vidas, mis hermanos, es porque Dios está hablando también. Cualquier cosa que nosotros pasemos, tal vez escasez, hambre, falta de trabajo, Dios te puede estar hablando por medio de esos acontecimientos. Pero nosotros estamos tan distraídos, tan enfocados en esos acontecimientos que no escuchamos. Y todo lo contrario hacemos, abandonamos a Dios. Hay tiempos en que los siervos de Dios tienen que estar callados, como en este momento Elías. Eran 3 años que él no había dicho absolutamente nada, hasta que llegó ese momento de reunir una vez más el pueblo y restaurar y arreglar el lugar donde se adoraba a Dios en el Monte Carmelo. Recordemos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, que había un lugar específico donde se adoraba a Dios, y es en este lugar, en el Monte Carmelo. Recordemos la mujer samaritana cuando tuvo encuentro con Jesús. Ella dijo: sabemos que en cierto lugar se adora a Dios. Y Dios le dijo, o Jesús le dijo: vendrán tiempos donde adorarán en espíritu y en verdad, y allí es donde yo estoy. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Dios tenía una relación totalmente rota con Dios, mas Dios no. Con el profeta no tenía una relación rota. El pueblo era el que se había alejado de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos querido, o quizás, mis hermanos, nos hemos alejado de Dios? El pecado nos aleja de Dios. El pecado, mis hermanos, hace que nosotros descuidemos nuestro altar. El pecado hace que nuestro altar esté en ruinas. El pecado hace que nosotros abandonemos nuestro altar.
arreglemos nuestro altar. Si está en ruinas, arreglemos nuestro altar. Pero si tu altar está totalmente arreglado, mis hermanos, no descuidemos nuestra relación con Dios. En medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la pobreza, mis hermanos, aún en medio de todo eso, que nuestro altar esté siempre edificado. El altar que habla Elías aquí, habla, mis hermanos, de la relación del hombre con Dios, el hombre común y corriente. Recordemos, mis hermanos, qué pasó con Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, ese altar se arruinó. Ese altar se arruinó. Ya no hubo más relación con Dios. Esa relación fue destruida. Pero hasta que Dios bajó, mis hermanos, y estuvo caminando en el huerto y le dijo: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y dice, mis hermanos, que Dios mismo, no dice la Biblia, pero muchos dicen que Dios les enseñó a hacer un sacrificio de animales, o sea, ser un altar una vez más para tener ese encuentro una vez más, para relacionarse una vez más con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios les hizo vestiduras de animales. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez, o sea, para cubrir su pecado. Ahí una vez más se restauró, se curó, sanó esa relación una vez más. ¿Qué pasó con Noé? Cuando dice la Biblia, si quiere vayamos a Génesis 6, del 5 al 7. En los tiempos de Noé, mis hermanos, la relación del hombre con Dios estaba arruinada totalmente. Génesis 6, del 5 al 7. La relación, así como estaba la relación del pueblo de Israel en este tiempo con Elías, mis hermanos, el pueblo de Israel no buscaba a Dios. El altar estaba totalmente destruida. Aquí en Génesis, mis hermanos, el hombre, totalmente el hombre, su altar, no había altar. Génesis 6 del 5 al 7 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, ¿qué dijo? Reharé, o sea, destruiré, barreré, algo así por el estilo, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, que me arrepiento. Dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo estaba la relación del hombre con Dios? ¿Había un altar? No había un altar. Exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel, de la historia que leímos. Pero a través de Noé, fíjese cómo es Dios. A través de Noé, mis hermanos, Dios quería una vez más a reunir su pueblo, reunir a la gente, a la persona. Por eso, mis hermanos, todos nosotros que no estudiamos la Biblia, decimos, ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Por qué Dios permite las muertes? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué? No. Es que Dios no quiere que esas cosas estén pasando. Es el hombre, mis hermanos, es el que se aleja de Dios. Es como leímos en este momento. Dice que el hombre, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente
solamente el mal. Y esto lo podemos ver hoy en día. La gente está haciendo continuamente, pensando cómo defraudar, cómo robar, cómo asesinar, cómo violar, cómo extorsionar, etcétera, etcétera. Cómo sacarle provecho a su vecino, cómo sacarle provecho a una jovencita, cómo sacarle provecho a cualquier persona. El pecado nos aleja de Dios, pero el altar nos acerca a Dios. Veamos lo que hizo Noé después de que Dios destruyó absolutamente todo, todos los hombres. Pero hay algo aquí que, si usted no lo ha leído, dice que durante todo el tiempo que Noé construyó el arca, él estuvo evangelizando, él estuvo diciéndoles: hey, todos a la barca, entren a la barca porque esto será destruido. No entendieron. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que Dios es bueno o que Dios es malo? Dios es bueno. Dios siempre nos quiere, mis hermanos, que nosotros lo busquemos a Él. Pero nosotros muchas veces preferimos otras cosas, cosas terrenales, cosas pasajeras. Veamos lo que pasó, mis hermanos. Después del diluvio, después de que todo aconteció, después de que todo fue destruido. Ahora pasemos a Génesis 8. ¿Ha ido usted donde está? Solamente busque el capítulo 8, versículo 20 al 22. Del 20 al 22 dice: y edificó. Esto es cuando ya terminó todo. Y edificó Noé. ¿Qué edificó? Hizo un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió, ¿qué percibió Jehová? Olor grato. Y dijo Jehová en su corazón. Fíjese, porque es tan importante, mis hermanos, tener nuestro altar edificado. Y dice: y recibió Jehová el olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hasta hoy en día, mis hermanos, estas palabras han permanecido. Y gracias a Dios, mis hermanos, por traernos aquí en Minnesota, porque podemos disfrutar del verano, del invierno, del otoño, de la nieve. Dele gracias a Dios cuando caiga nieve, no como la gente que no conoce a Dios. Otra vez el frío, otra vez la nieve. ¡Qué calor! Otra vez lloviendo. No, mis hermanos, esto fue una promesa de Dios para con el hombre. Él dijo: no volveré a destruir más. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la razón? Me refiero que ¿cuál fue la razón que Dios dijo: no destruiré más al hombre, o más bien no maldiciré más a la tierra por la culpa del hombre? Por el altar que Noé edificó. Porque dice: y percibió Jehová olor grato. O sea, algo bueno percibió Jehová Dios del corazón de Noé. Y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Por ese olor grato que percibió desde el altar que hizo Noé.
¿Cómo estaba el altar antes? No había altar. Dice que solamente Noé, si nosotros leemos la historia de Noé, dice que él caminó recto ante Jehová, pero solamente él era el único. Así que no, mis hermanos, no se sorprenda que no nos deprima vernos solos aquí, o que solamente usted adore a Dios. En la generación de Noé dice que solamente él y su familia se salvaron. Mis hermanos, lamentablemente, los que buscan a Dios de corazón, siempre vamos a ser minorías. Siempre. En la época de Elías, solamente él era. Y más los 50, 100 profetas más que estaban ahí. Bueno, Dios también le dijo, ¿no? He apartado 300 más que no se han doblegado. ¿O 3,000? ¿Cuánto? Perdón. Que no se han doblegado a Baal. Siempre vamos a ser minorías. ¿Qué pasó, mis hermanos? Hay otra historia con el rey David. El rey David, mis hermanos, había pecado. Pecó ante Dios. Y por supuesto el pueblo también pecó ante Dios. Busquemos Primera de Crónicas 21. Solo vamos a leer, hay más historias con respecto a un altar, pero vamos a leer esta historia, Primera de Crónicas, del 21 capítulo 21, del 18 al 27. Primera de Crónicas 21. Del 18 al 27, vamos a leer, dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad. ¿Ya estamos ahí? Ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese ¿qué? Un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese ¿qué? La mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, y lo doy todo, o yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó ahí David un altar a Jehová, y el que ofreció holocausto, dice, en él ofreció holocausto y ofrendas de paz, y invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová ¿qué? Habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Hasta ahí.
Mis hermanos, aquí David había pecado. Él hizo un censo que no era ordenado por Dios. Y de esta misma manera el pueblo también sufrió las consecuencias. Pero David le dijo que fuera juzgado conforme a la misericordia de Dios. Por eso Dios, a través de su profeta, le dijo a David: edifícame, hazme un sacrificio, un altar para adorarme. Y aquí, mis hermanos, no significa que no había un altar, sino que Dios le dijo dónde hacer ese altar. Y de esa misma manera cesar la mortandad, las muertes en el pueblo de Israel. Aquí David obedeció y él dijo: yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Haré un altar y también sacrificaré animales, pero que me cueste. Y cuando Dios percibió ese aroma fragante del sacrificio, mis hermanos, dice que cesó la mortandad. Volvió la paz, porque dice que David hizo una ofrenda de paz. Una ofrenda de paz. ¿Qué hizo David para que Dios perdonara a él y al pueblo de Israel? Un altar. Un altar, mis hermanos. Sin altar nos distanciamos de Dios. No hay adoración, no hay relación, no hay comunión. Nuestra relación está destruida, nuestra relación está enferma o aún está muerta. No hay vida. Cada vez que nos separamos de Dios, mis hermanos, estamos o entramos en ruinas. Cada vez que nuestro altar está destruida, nosotros estamos en ruinas. Estamos enfermos espiritualmente, porque no hay adoración, no hay aroma fragante que Dios perciba de nosotros. Cuando nuestro altar está destruida, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de venir a las reuniones, dejamos de cantar. Se nos hace aburrido todo. Dejamos que las dudas gobiernen nuestro corazón. Llega la incredulidad. Ya no creemos en Dios. Nuestro corazón se enfría. Cuando ya no hay apetito de Dios, mis hermanos, es cuando ya no hay altar. El altar está arruinado. Estamos en pecado. Ya no sentimos el pecado. Ya el pecado ya nos ha dominado. Tal como pasó con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. La adoración representa nuestra relación con Dios. ¿Qué dijo Zacarías? Capítulo 1, versículo 3. Si el hermano lo puede poner ahí en la pantalla. Zacarías 1:3 dice: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si nos dimos cuenta aquí, mis hermanos, el pueblo de Israel estaba en ruinas. En el tiempo de Noé, las personas estaban también en ruinas, estaban en pecados. De continuo era hacer el mal.
Cuando Dios le dijo a Noé qué había hecho, a Adán qué había hecho, Adán estaba en pecado, estaba en ruinas, había pasado algo. Y hoy, por ejemplo, nosotros, ha pasado un acontecimiento aquí para nosotros. Y por esa razón podríamos nosotros estar fríos ante Dios. Podríamos dudar de Dios. Nuestro altar podría estar en ruinas, mis hermanos, porque nos hemos descuidado. Los que están en casa se han descuidado de su relación con Dios. Ya no hay oración, ya no hay adoración. Pero cuando edificamos el altar, mis hermanos, ahí empezamos una vez más a reconciliarnos con Dios, a arreglar, entrar en salud, entrar en armonía una vez más con Dios. Y ahora las bendiciones fluyen una vez más. Cuando nos acercamos a Dios, mis hermanos, es más fácil acercarnos a un hermano, a una hermana. Es lo que sucede, mis hermanos, cuando nos alejamos de Dios. Ya no hay piedras. Hay que edificar el altar. Si nuestro altar está roto, destruido, hay que edificarlo. Dios nos enseña, mis hermanos, cómo restaurar ese altar una vez más. Esa comunión con Dios una vez más. Y Él perdona nuestros pecados. Tal vez por medio de nuestros pecados o por causa de nuestros pecados vienen consecuencias. Dios perdonó a Adán y Eva, pero no quitó las consecuencias. Dios perdonó al hombre por medio de Adán, pero no quitó las consecuencias. Cuando edificamos nuestro altar, viene la reconciliación con Dios. Nos reconciliamos. Elías restauró la relación del pueblo con Dios. No es que Dios estaba peleado con el pueblo, no. El pueblo se había alejado. Tú vuelves. Por eso dice que leímos: si mi pueblo, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Busquemos a Dios, mis hermanos. Busquemos a Dios a través de nuestro altar. Si no somos, obviamente nosotros aprendemos. Gracias a Dios, mis hermanos, que nos da la oportunidad de aprender. Si no somos de oración, empecemos a orar. Empecemos a doblar rodillas. Empecemos a orar unos por otros. Sé, mis hermanos, que hay muchos de los quehaceres. A veces llegamos cansados. Yo lo digo porque yo tengo un trabajo secular. Yo tengo un trabajo de 8 horas diarias. Si yo quisiera, podría trabajar 16 horas todos los días. Pero Dios no me ha puesto para trabajar de esa manera. Pero sé que llegamos cansados, llegamos agotados. No queremos a veces ni que el perro se nos acerque, ¿verdad? Pero tenemos que entrar en comunión con Dios. Es el propósito del altar, para hacer volver el corazón del pueblo. Así dice donde leímos ahí en Primera de Reyes. Dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy, dice, manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y después dice, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hay un propósito, mis hermanos, para hacer volver el pueblo. Asimismo hizo el rey David. Asimismo hizo Adán también. ¿Para qué? Para un propósito. Asimismo hizo Abraham y otros profetas en la Biblia. Pero mis hermanos, ahora nosotros, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién es el que nos acerca a Dios? En aquel tiempo, Dios mismo acercó a Adán y Eva hacia Él. En otro tiempo usó a Noé para que la gente una vez más regresara a Dios. En esta historia usó a Elías, usó a diferentes profetas también, usó a jueces, usó al rey David, para que el pueblo se acercara a Dios, recibiera el perdón de Dios, para que había adoración al Señor. Usted, a mí, ¿quién ha hecho todo para que nosotros volvamos a Dios? Nuestro Señor Jesús. Él es el quien hizo todo. Él hizo un altar. O sea que tu altar está ya hecha. El sacrificio ya está puesto. Ahora Dios dice, acércate. Como Elías dijo al pueblo, acérquense. Recordemos que Elías, él hizo el altar. Él hizo, mis hermanos, o sea, él cortó el toro, él puso ahí. Pero nuestro Señor Jesús hizo también el altar en la cruz. Él puso su cuerpo para ser sacrificado, para ser, ahora sí que recibido ese aroma fragante del Padre, mis hermanos, y de esa manera perdonar nuestros pecados y arrimarnos a Él. Pero hace falta que tú te arrimes. El llamado ya está hecho. Vengan, pueblo, vengan, hijos de Dios, vengan a adorar a su Dios y reconozcan que Él es el Dios. Aquí las mismas palabras, mis hermanos, dice nuestro Señor Jesús de lo que Elías le dijo a su pueblo. Que Jehová Dios de Abraham y de Isaac y de Israel sea hoy, dice, manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Lo mismo dice Jesús, yo soy tu siervo, para esto vine a la tierra, para restaurar esa comunión, esa relación del hombre contigo. Pero hace falta que tú te arrimes. El llamado es para cada uno de nosotros, mis hermanos. Elías le dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hoy en día Jesús nos dice el día de hoy también, acercaos a mí, que ya el altar ya está hecho. El sacrificio ya está hecha. Pero hace falta que tú te acerques hacia el altar. Leamos Hebreos. Vamos a ver Hebreos 9:11. No sé si ustedes o Dios les está hablando, mis hermanos, qué es lo que Dios quiere con nosotros.
que seamos un pueblo agradecido, que seamos un pueblo adorador, que seamos un pueblo, mis hermanos, que demostremos, que reflejemos a Dios en nuestras vidas. Que seamos un pueblo, mis hermanos, que reflejemos que nosotros estamos adorando a un Dios vivo. Recordemos qué es lo que pasó en el tiempo de Elías, perdón si no me equivoco, sí, en el tiempo de Elías. ¿Qué pasó ahí? Dios se manifestó. Elías le dijo a los profetas de Baal: a ver, llamen a su Dios, a ver si realmente es su Dios, que se manifieste. Hasta se burló de ellos, dijo: tal vez está durmiendo, o tal vez está descansando, o está ocupado en otras cosas. Por eso él dijo: manifiéstate ahora, muéstrate. Y hoy, mis hermanos, podemos decir nosotros hoy: Señor, muéstrate en mí que tú eres el verdadero Dios. Hebreos 9 del 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, fíjese dónde está presente Cristo, mis hermanos. Ya no está, así como lo leímos hace rato, lo cantamos hace ratos, ya no está más en la cruz. Jesús ya no está en la tumba, ya resucitó, está en el cielo. Hebreos 9, 11, 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre. Ahí está. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está, eterna redención. Porque si la sangre de los toros, estoy leyendo el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ahí está, mis hermanos. Por eso les dije hace ratitos, usted puede preguntarse: ¿qué yo puedo hacer? ¿A poco voy a hacer mi altar, verdad? Y voy a poner un animal ahí. No, ya está hecha, ya está el sacrificio. Ya nada más falta tu adoración. Hace falta que tú te acerques. Ora, mis hermanos, adórale a Él. La relación con Dios es como una relación de matrimonio. La intimidad de Dios, cuando nosotros entramos en intimidad con Dios, es como, por ejemplo, el esposo y la esposa entran en intimidad, en una relación. Pero esa relación, voy a hablar relación sexual, no se lleva a cabo si el matrimonio está roto, dividido, si hay peleas, si hay iras y contiendas. No se lleva a cabo. No se lleva a cabo, mis hermanos. Entonces tiene que haber una reconciliación, un perdón. Tienen que perdonar, tienen que entrar en una relación, en una armonía una vez más, para llegar a tener una intimidad. ¿Sí o no? Entonces, es lo mismo que pasa aquí en la iglesia. Cuando usted viene aquí en la iglesia, usted viene a adorar, a entrar en intimidad con Dios, pero no sucede si usted no hace las cosas allá afuera. Por eso el salmista dice: entrar
en las puertas, con acción de gracias, con alabanzas, con regocijo. O sea, cuando usted entra de allí para acá es porque usted viene ya con esa intención de entrar con una intimidad de adoración al Señor, de exaltar su nombre, porque usted ya hizo o sea, más bien ya estuvo en una comunión, en una relación, en una adoración, ya hizo, ya vivió, ¿verdad? De acuerdo a la palabra del Señor, lo hizo entre semana. Ahora usted viene a entrar en una intimidad con Él. Fíjese, vamos a leer Romanos 3, 23, 26. Y ahí con esto vamos a finalizar. Usted puede decir, ¿será que habrá un sacrificio que yo puedo hacer? En el altar de Dios, ¿qué sacrificio yo puedo hacer? Romanos 3, 23 al 26. Ahí Pablo está hablando del hombre en sí, el hombre natural, el hombre que no ha recibido a Dios. Romanos 3, 23 al 26. Ahí está en la pantalla, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención. Ahí está la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pesados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está hablando del perdón que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús, de lo que Él hizo para nosotros o por nosotros. Para finalizar, mis hermanos, el altar ya está restaurada. La restauró nuestro Señor Jesús. Es más, Él mismo dio su sangre, su cuerpo, para ser sacrificado por nosotros. Ahora nosotros tenemos que acercarnos al altar. ¿Para qué? Para adorar, para reconocer su grandeza, para reconocer nuestro pecado. El pecado nos aleja, pero el altar nos acerca. Cuando Jesús, mis hermanos, estaba en la cruz, dice que la Biblia dice que se hizo pecado por nosotros. En la cruz dijo: Padre, ¿por qué me abandonas? Por nosotros, mis hermanos, Jesús, que Él en la eternidad estaba totalmente, por eso dijo Jesús, que yo y el Padre somos uno. Ok, somos uno. Él por toda la eternidad estaba junto a Jesús, pero en el Calvario, mis hermanos, allí en ese altar, mis hermanos, Dios dice que volteó, o sea, el Padre se alejó de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él estaba experimentando el alejamiento por el pecado. Por un momento el Padre se alejó de su Hijo. ¿Pero por qué? Por nosotros, mis hermanos, por el pecado. Jesús estaba en la cruz elaborando, o más bien experimentando de lo que es el pecado, pero a la vez estaba en el altar reconciliándonos con el Padre. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, mis hermanos, nosotros, así como Elías dijo que reunió las piedras para hacer el altar, ¿ok? Una piedra por tribu para hacer el altar. Ahora nosotros tenemos que acercarnos a Dios como piedras vivas. Así dice Primera de Pedro,
2, del 4 al 5. Ya con esto termino, aunque hay más, pero ahí me voy a quedar. Hay más. En 1 Pedro 1 Pedro 2 del 4 al 5. Acercándonos a Él, piedras vivas, desechados ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ahí está hablando ahora, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Elías, mis hermanos, trajo una piedra por cada tribu. Imagínense, la tribu, esas piedras representan cada tribu que estaban fuera de Dios, que no tenían comunión con Dios. Entonces Elías trajo esas piedras para edificar el altar. Eso significa que cada uno de la tribu tenían que estar en ese altar como sacrificio para ofrenda a nuestro Dios, pero las piedras estaban derrumbadas. Ahora usted como piedra, ¿cómo está? Recordemos que Pedro dice, usted ahora, vosotros también, como piedras vivas, tiene que ser edificado como casa espiritual. ¿Usted está en esa casa espiritual o no? Es parte, pero tal vez está fuera. Ofreceremos sacrificios espirituales aceptables a Dios, dice, por medio de Jesucristo. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar. ¿Qué usted puede ofrecerle al Señor con respecto a lo que dice aquí Primera de Pedro? Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? En Romanos dice que los sacrificios espirituales, mis hermanos, son que tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice que es vuestro culto racional. Voy a leerla, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué el cuerpo? Porque es el instrumento o arma del Espíritu Santo que mora en vosotros. El creyente debe tener un deseo intenso de agradar a Dios, con amor, devoción, adoración y santidad, y ofrecer el cuerpo a su servicio. No sé cómo está la condición de ustedes. ¿Cómo estás tú como piedra? ¿Eres parte del altar? Ya fuiste hecho parte del altar por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres una piedra que forma parte del cuerpo de Cristo. Y como tal, tienes que obrar como esa piedra. Honremos, mis hermanos, a nuestro Señor Jesús
que Él lo hizo todo por nosotros, así como lo hizo Adán, o mejor dicho, lo hizo Noé, que edificó un altar para que el hombre tuviera una relación con Dios. Así hizo nuestro Señor Jesús. Acerquémonos, acerquémonos. Ya no estemos más lejos del altar de Dios. Seamos parte de Él. Seamos esa piedra ardiente, esa piedra viva. Esa piedra, no sé si ustedes han visto esas piedras cuando están en el fuego se tornan rojo, totalmente rojo, porque está totalmente ardiente con el calor. Por lo tanto, así debemos nosotros de ser, unas piedras vivas. Así dice Pedro. Señor mi Dios, te rogamos, Padre Todopoderoso, que tú, Señor, nos ayudes, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona, Señor, si un pecado me ha alejado de ti y no he querido reconciliarme. Estoy lejos de ti. Te pido, Señor, por mis hermanos que están en casa, Señor, que tú reanimes, que tú avives, Señor, los corazones de cada uno de nosotros, de todos aquellos que hemos sido reconciliados con el Padre por medio de ti. Tu palabra dice que ya no somos más enemigos tuyos, Señor, sino que todo lo contrario, ya tenemos esa paz por medio de tu Hijo, Señor Jesús. Ya fuimos reconciliados, ya somos hijos tuyos ahora, Señor. Y por lo tanto, Señor, ayúdame, Señor, a no descuidar mi altar. Tener ese altar ardiente, Señor. No descuidar mi relación contigo, Padre. Te lo pido, Señor mi Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que ellos sean unos hijos tuyos ardientes en ti, para que tú te manifiestes en él. Recordemos en el altar, Señor, dice que tú descendías con fuego, Señor, y consumías ese holocausto, esa ofrenda, Señor. Y así quiero yo ser, Señor, recibir de tu fuego, Señor, pero no lo puedo recibir si estoy fuera del altar, si estoy lejos de ti, Señor. ¿Y cómo puedo recibir de tu presencia? ¿Cómo puedo recibir de tu vida, de tu sanidad, Señor? Oh Santo Dios, Padre Todopoderoso, arrímenos a ti. Hoy haces ese llamado a cada uno de nosotros. Ven, acércanse, acércanse, como esas piedras vivas. Oh Dios Padre Todopoderoso, gracias, Señor mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Te honramos, te glorificamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos, y que Dios les bendiga y que traiga pronto refrigerio y auxilio para cada uno de nosotros. Amén y amén.